El Fondo 1 Malaysia Development Berhad, conocido como 1MDB, fue constituido por el gobierno malasio con la promesa oficial de promover el desarrollo económico mediante inversiones en infraestructuras y proyectos energéticos. Entre 2009 y 2011, las autoridades y asesores gestionaron emisiones de deuda y acuerdos financieros internacionales que debían financiar activos productivos. En la práctica, según las investigaciones abiertas en múltiples jurisdicciones y las demandas civiles del Departamento de Justicia de Estados Unidos, aproximadamente $4.000 millones fueron desviados de 1MDB a través de una red internacional de entidades pantalla, cuentas bancarias en paraísos fiscales y transacciones diseñadas para ocultar el origen de los fondos. Es esa cifra, la que los reguladores y fiscales identifican como malversada o mal dirigida, la que sustenta los cargos y las reclamaciones sobre activos. Si quieres entender cómo funcionan las redes de lavado de dinero y descubrir los secretos que pocos conocen, suscríbete y activa la campana para no perderte ningún detalle de casos reales como este. El nombre que más aparece en las investigaciones es el de Low Taek Joe, conocido públicamente como Joe Low. Investigadores y autoridades lo identifican como intermediario clave en la estructuración y ejecución de transferencias que sacaron dinero de 1MDB hacia cuentas controladas por él y por asociados. La red empleó empresas constituidas en jurisdicciones con secreto corporativo, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Seychelles y otros, que funcionaron como propietarios legales en los papeles mientras beneficiarios reales permanecían ocultos. Los fondos se canalizaron mediante contratos falsos, consultorías simuladas y operaciones de compraventa entre entidades vinculadas, de modo que cada movimiento aparentaba respaldo documental cuando, en realidad, era un traslado de valor entre filiales del mismo entramado. Bancos internacionales y corresponsales bancarios desempeñaron un papel operativo, procesaron transferencias multimillonarias y permitieron que las cuentas recibieran y reenviasen fondos sin que se detectara, en el primer momento, la naturaleza ilícita del origen. En varios casos, las autoridades posteriores documentaron la existencia de advertencias internas o movimientos inusuales reportados por empleados de banca, pero esas señales no detuvieron los flujos. Investigaciones regulatorias mostraron que algunas entidades fallaron en aplicar debida diligencia adecuada sobre la titularidad beneficiaria y en sustanciar la finalidad económica de las transacciones. Adicionalmente, algunos bancos han enfrentado reclamos, multas y procesos por su rol al facilitar emisiones de valores o al procesar transferencias vinculadas al esquema. Los usos de los fondos desviados son identificables en los expedientes judiciales y en los activos rastreados por autoridades. Adquisiciones de bienes inmuebles de lujo en Londres, Nueva York y Beverly Hills, compras de obras de arte de alto valor, la adquisición de yates y aviones privados, pagos por fiestas y eventos de celebridades, y financiación de proyectos de entretenimiento, entre ellos la productora cinematográfica propietaria de varias películas de alto perfil. Documentos públicos y órdenes de decomiso señalan que aportes procedentes de 1MDB terminaron en cuentas que pagaron facturas de hotel, agentes de relaciones públicas y servicios de organización de eventos donde asistieron figuras públicas. La trazabilidad de gastos es parte esencial de las reclamaciones civiles. Los fiscales han identificado facturas y transferencias directas que conectan fondos desviados con pagos concretos por bienes y servicios. A partir de 2015, el caso se internacionalizó. Autoridades en Estados Unidos, Suiza, Singapur, Hong Kong y Malasia emprendieron investigaciones, incautaciones y procedimientos de recuperación de activos. El Departamento de Justicia formuló acciones civiles para confiscar mansiones, obras de arte y productos financieros cuyo origen, según sus alegatos, se vinculaba a 1MDB. En algunos casos, se logró recuperar y reembolsar parte del dinero a 1MDB o al Tesoro malasio. En otros, los activos fueron vendidos o sujetos a procesos judiciales prolongados. La complejidad del entramado jurídico y la multiplicidad de jurisdicciones implicadas retardaron y complicaron la restitución total de los fondos, pero la acción coordinada entre fiscalías y reguladores mostró que la escala del fraude podía ser desentrañada cuando hubo cooperación internacional. El papel de intermediarios financieros y asesores legales fue central. Ejecutivos de bancos de inversión participaron en la estructuración y placement de emisiones de deuda de 1MDB, solicitudes, underwritings y comisiones que permitieron elevar millones. Posteriormente, algunas de esas instituciones afrontaron sanciones, acuerdos extrajudiciales y obligaciones de pago por su gestión. En paralelo, abogados, trust managers y agentes de sociedades pantalla proporcionaron la estructura legal que ocultó los beneficiarios finales.
Muchos de esos vehículos legales cumplían formalmente con requisitos locales de registro, pero impedían que las autoridades extranjeras obtuvieran información clara sobre la titularidad real en tiempos prudentes. Respecto a las criptomonedas, las investigaciones más recientes documentan la evolución del esquema hacia instrumentos digitales como parte de la estrategia de ocultamiento y movilidad de activos. Si bien el grueso del desvío original se canalizó por cuentas bancarias tradicionales y empresas pantalla, fiscales y equipos de investigación han identificado transferencias que convergieron hacia wallets y exchanges en etapas posteriores, cuando la presión regulatoria y las investigaciones se intensificaron. La cadena de bloques ofrece rastros públicos, pero la fragmentación de activos, mediante mixer o divisiones en múltiples direcciones, dificultó el rastreo inicial. La conversión de idiomas financieros tradicionales a activos digitales fue una táctica para desplazar valor fuera del alcance inmediato de jurisdicciones que ya habían iniciado medidas de congelamiento. La dimensión política es inescapable. Funcionarios gubernamentales y autoridades públicas están entre los señalados por su inacción o por presuntas complicidades en facilitar ciertas operaciones. En Malasia, la revelación de los desvíos generó procesos legales y tuvo impacto electoral y ministerial, con implicaciones directas para quienes ocupaban cargos en la dirección de 1MDB y en el gabinete. En otros países, las conexiones entre empresarios, intermediarios y figuras públicas pusieron en evidencia la facilidad con la que mecanismos financieros sofisticados pueden cooptar espacios regulatorios y aprovechar lagunas legales. Los efectos sociales y económicos del esquema son medibles: pérdida de credibilidad internacional, costes de litigio y recuperación, y daños reputacionales que afectaron la inversión extranjera. En Malasia, la percepción de saqueo estatal minó la confianza en instituciones públicas y obligó a la reforma de controles internos en la gestión de entidades estatales. En el plano global, el caso funcionó como un aviso para bancos, reguladores y legisladores sobre el riesgo de que fondos estatales sean explotados mediante combinaciones de estructuras offshore y tecnologías emergentes. A pesar de las incautaciones y de los acuerdos judiciales, la recuperación completa de los fondos desviados se mantiene incompleta. Varios de los sospechosos, incluidos algunos señalados en demandas y órdenes de arresto, permanecen fuera del alcance de determinadas jurisdicciones o han recurrido a litigios para frenar las solicitudes de extradición y los procesos de decomiso. La estructura descentralizada y la utilización de múltiples marcos legales con diferentes estándares de cooperación internacional incrementaron la dificultad de obtener una restitución total. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Te sorprende cómo las criptomonedas se usan para mover millones sin ser detectados? Comparte tus ideas y experiencias sobre el tema. Los rastros de la red de lavado de Jho Low se vuelven más claros cuando se examinan las transferencias y movimientos financieros que conectaban sus empresas offshore con cuentas en Suiza, Singapur y las Islas Caimán. Cada paso del dinero estaba cuidadosamente planificado para evitar los sistemas de control tradicionales, y la estrategia de utilizar criptomonedas añadió un nivel de opacidad que desconcertó incluso a los investigadores más experimentados. Entre las cuentas más destacadas se encontraba una propiedad de Low en Singapur, administrada a través de un trust anónimo, que se utilizó para transferencias que luego alimentaban compras multimillonarias de arte, yates y bienes inmuebles en Nueva York y Los Ángeles. La complejidad de las estructuras societarias hizo que solo un análisis forense profundo pudiera desentrañar quién controlaba realmente los fondos y cuánto de esos recursos provenía directamente de 1MDB. Uno de los casos más emblemáticos fue la compra de la obra de arte Interchange, por más de $150 millones, adquirida a través de un consorcio de empresas fantasmas registradas en paraísos fiscales. Este tipo de transacciones no solo servía para lavar dinero, sino también para establecer prestigio social y artístico, creando una capa de legitimidad que distraía a las autoridades y a los medios. Jho Low también destinó grandes sumas a financiar fiestas extravagantes, conciertos privados y eventos de lujo en Las Vegas, Macao y Beverly Hills, pagos realizados a través de cuentas corporativas vinculadas a sus holdings offshore. Cada transferencia estaba estructurada de manera que se fragmentara el flujo de dinero, evitando montos detectables por las normas internacionales de lavado de dinero. El uso de criptomonedas se convirtió en un elemento clave para mover los fondos más rápidamente y con menor riesgo de supervisión. Bitcoin, Ethereum y otras monedas digitales sirvieron como puente entre los bancos tradicionales y los mecanismos de inversión opacos, permitiendo que millones de dólares fueran convertidos y transferidos a cualquier parte del mundo en cuestión de minutos. Esta estrategia dificultó
dificultó enormemente la trazabilidad y, aunque hoy existen herramientas de blockchain que permiten identificar transacciones, en aquel momento la falta de regulación internacional convirtió a las criptomonedas en un vehículo ideal para estas operaciones. Analistas financieros han señalado que el esquema de Lowe funcionó durante años gracias a la combinación de sofisticación técnica y redes de complicidad en bancos, firmas legales y consultoras offshore. Entre las personas implicadas en la ejecución del lavado se encontraban ejecutivos de bancos de Singapur y Malasia, contadores y abogados especializados en creación de estructuras corporativas complejas. Sus nombres aparecieron en documentos filtrados durante investigaciones internacionales, revelando cómo se asesoraba a Joe Lowe para mantener la apariencia de legitimidad mientras se canalizaban millones fuera de Malasia. Firmas legales reconocidas, muchas con presencia global, participaron en la creación de sociedades pantalla y trusts, asegurando que los fondos pasaran desapercibidos y que la propiedad real de activos de lujo no fuera evidente para las autoridades fiscales. Uno de los aspectos más impactantes de la red fue la manera en que se vincularon empresas de entretenimiento, arte y bienes raíces como vehículos de inversión, aunque en realidad servían de fachada para los fondos desviados de 1MDB. Propiedades en Los Ángeles y Nueva York, automóviles de lujo y colecciones de arte se convirtieron en depósitos de riqueza ilícita, mientras los intermediarios aseguraban contratos, pagos y facturas que aparentaban legitimidad. Incluso algunos de estos activos fueron usados como garantía para préstamos bancarios, generando un efecto multiplicador que incrementaba el flujo de capital dentro del entramado financiero sin levantar sospechas inmediatas. Mientras tanto, las investigaciones se desarrollaban de manera fragmentada. Autoridades malayas, estadounidenses y suizas comenzaron a trazar conexiones entre las empresas offshore y las compras extravagantes, identificando patrones en los movimientos de efectivo y en las conversiones de moneda digital. Documentos filtrados a medios internacionales mostraban la magnitud de las fiestas, conciertos privados y viajes financiados con fondos desviados, lo que aportó evidencia concreta sobre el destino final del dinero. Cada transacción aparentemente aislada empezó a formar un mapa detallado que demostraba la coordinación, planificación y alcance global de la red. En paralelo, el impacto mediático y político de la red se hizo evidente cuando se descubrió que parte de los fondos se utilizaba para influir en decisiones gubernamentales y proyectos de infraestructura. Grandes sumas fueron transferidas a cuentas vinculadas a asesores políticos y funcionarios, lo que generó acusaciones de corrupción y conflictos de interés en Malasia. Esta conexión directa entre el lavado de dinero, las criptomonedas y la influencia política incrementó la presión sobre autoridades locales e internacionales, impulsando reformas en la supervisión bancaria y la regulación de criptomonedas en varios países. Uno de los descubrimientos más sorprendentes fue la complejidad de las rutas offshore. El dinero pasaba por al menos 5 jurisdicciones antes de llegar a su destino final, utilizando empresas de papel, fundaciones y trusts que compartían nombres similares para despistar a auditores y reguladores. Cada ruta era planeada con antelación, contemplando la fiscalidad de cada país y la posibilidad de intervención por parte de organismos internacionales. Los auditores de grandes firmas, presionados por contratos millonarios, muchas veces pasaban por alto irregularidades que hoy se consideran flagrantes, lo que evidencia la sofisticación del fraude y la dificultad de su detección. Comparte este video con quienes quieran conocer la verdad detrás de los fraudes financieros globales y no olvides suscribirte para seguir descubriendo historias impactantes como esta.